Más allá de la búsqueda. Verdad. Búsqueda. Peligro. Minas. Real o falso. Libertad. Esperanza. ¿Qué está sucediendo? Señales. Más allá de la muerte. La búsqueda del destino. A menos que hayan estado en una caverna los últimos años, seguro se han dado cuenta de que la obsesión actual por los fantasmas y vampiros se ha vuelto un gran negocio. Este es el castillo de Bran, en Rumania, la casa de Drácula. Y me dijeron que nunca recibió tantas visitas apetitosas, más de 1 millón por año, y siguen. La mayoría de quienes vienen aquí se imaginan a Drácula escrito por Bram Stoker. Él fue capaz de expresar esa sensación general que tenemos los humanos de que hay algo malo en la muerte, de que fuimos hechos para algo más, de que deberíamos vivir por siempre. Castillo embrujado. Pero a veces, inmersos en la ficción, olvidamos el hecho de que la muerte es dolorosa y para nada romántica. La figura sombría que vivió aquí y llevó temor a los corazones de los que lo rodeaban fue Vlad Tepes, conocido como el Empalador. Y créanme, no hubo nada romántico en lo que hizo en absoluto. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Imagino que David debe haber estado caminando por un lugar como este cuando escribió eso. No pasar. Precaución. Peligro por calor extremo. Titus Canyon. Esta es la carretera del Titus Canyon. Recorre el Valle de la Muerte del desierto de Nevada. Según parece, es la carretera de una mano más larga del mundo. Irónico, realmente. Valle de la Muerte, una sola mano. Esto es lo que me pasa por tomar la desviación panorámica. Algunas personas creen que eso es la muerte, una desviación panorámica, un lugar donde la vida continúa, pero de otra forma. ¿Qué piensan ustedes de la muerte, de estar muerto? ¿Seguimos existiendo en algún lugar como fantasmas? ¿Regresamos como una mosca? ¿O simplemente, bueno, morimos? Viene alguien. A cualquier lugar menos aquí. It's God, I'm gonna hold him for just a little while, deep in the earth for safekeeping. Nothing can touch him while he's wrapped safely in the ground. The battle's done, now he's sleeping. Según Benjamin Franklin, en la vida solo tenemos 2 certezas: la muerte y los impuestos. Todos moriremos. Nadie puede evitarlo. Y alrededor del mundo, cada uno maneja esta realidad de formas muy distintas.
Mi esposo y yo llevamos casados 11 años, pero de todos los aniversarios, el que más recuerdo es el primero, porque descubrimos que estaba embarazada de nuestro primer hijo. Estábamos tan emocionados. Finalmente tendría mi propia familia y le daría a ese pequeño bebé todo el amor que yo no tuve al crecer. Sentía pequeños movimientos aquí y hasta reparé una antigua cuna de madera. Al fin la vida era buena. Luego de 18 semanas, el embarazo cambió. A los humanos siempre nos ha intrigado la muerte. Escribimos sobre ella, la filmamos y nos vestimos para conmemorarla. Pero la realidad es que nadie quiere morir. De hecho, pasamos la vida intentando evitarla. Bien, ¿qué opciones tenemos frente a la muerte? Podría ser un olvido. Simplemente uno se va para siempre y la conciencia deja de existir. Luego la idea de que la muerte es una entrada a la vida en el más allá. Es la idea de la reencarnación, donde nuestra conciencia se va a otro cuerpo. El cuerpo que obtenemos depende de lo que hicimos en esta vida. Y también se ha dicho muchas veces que la muerte es un sueño, donde la conciencia descansa y no se siente nada. Entonces esto sugiere que en un futuro podríamos ser despertados. Bien, hay algunas opciones, pero no todas pueden ser correctas. Pues, ¿cómo sabemos cuál es la correcta? ¿A dónde vas, amigo? A cualquier lugar menos aquí. Entra. No, iré atrás. Bueno. Bien, gracias. ¿Estás bien? Sí, amigo, estoy bien, gracias. La muerte es muy similar a esta carretera, es un viaje de ida, y no hay vuelta atrás en la otra dirección. Por supuesto, hay quienes piensan que han muerto y que han regresado. Peter Sellers, Sharon Stone y Ozzy Osbourne, todos tuvieron experiencias cercanas a la muerte y vieron la luz al final del túnel. Pero una experiencia cercana a la muerte es solo eso, cerca de la muerte. Es como casi ganar la lotería. Es muy distinto de ganarla realmente. En consecuencia, estamos atascados, con muchas conjeturas sobre lo que hay del otro lado. Y como no tenemos ninguna prueba, no sabemos cómo prepararnos ni para qué. La muerte es un tema importante. ¿Por qué? El otro día leí una sudadera que decía: la vida no es demasiado corta, la muerte es demasiado larga. Así que sería bueno saber qué sucede después de la muerte, ¿no creen? Comenzó con calambres muy leves y un poco de sangrado. Mi esposo me llevó al hospital de inmediato y vino una médica e intentó oír los latidos del bebé y no pudo oír nada. Me tranquilizó diciendo que en esa etapa a veces los médicos no pueden percibirlos. Luego encendió el ecógrafo para revisarme mejor. Pude ver a mi bebé, pero no se movía. Le pregunté qué sucedía, pero ella seguía mirando el monitor sin decir nada, así que le dije: dígame, por favor. Siguió mirando el monitor y me dijo: lo siento, no hay pulsaciones. Sentí como si alguien me hubiese arrancado el corazón del pecho. Al día siguiente di a luz
a un hermoso bebé. Era tan diminuto. Sus manos eran tan pequeñas como las yemas de mis dedos. Y sus pies tenían una forma definida, con dedos largos como los de su padre. Y lo llamamos Jackson. La historia épica de la Biblia, de principio a fin, gira en torno al tema de la vida y la muerte. La clave del mensaje de la Biblia sobre la muerte es que reposamos en la tumba hasta la resurrección. Algunos han planteado que no es así, que vamos al cielo cuando morimos y miramos a los otros desde arriba. Pero, ¿qué significa eso? ¿Tenemos que ver cómo nuestros seres queridos sufren, sienten dolor y mueren? Para mí eso no se parece mucho a un lugar de paz, y la Biblia no respalda eso. De hecho, Jesús a menudo comparaba la muerte con un sueño. Por ejemplo, cuando responde a la noticia de que Lázaro ha muerto. Él dice, nuestro amigo Lázaro está durmiendo, no voy para despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. No entendieron que Jesús estaba hablando de la muerte de Lázaro. Pensaron que hablaba del sueño. Y Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y esta no es la única vez. La Biblia compara la muerte con un sueño más de 50 veces. Voy al cementerio donde la leyenda dice que el verdadero Drácula, Vlad Tepes, está enterrado. La palabra cementerio viene de un vocablo griego que significa lugar para dormir. Así que supongo que no hay que temerle a Drácula, porque hasta él descansa en paz. Gracias por el aventón, amigo. Cryonics. Estoy en Alcor, en Scottsdale, Arizona, donde se dice que un grupo de científicos encontró la respuesta a la pregunta de la muerte. Alcor es una fundación para la investigación científica sin fines de lucro especializada en criogenia. He oído sobre la criogenia, pero ¿qué es la criónica? Bueno, en el campo de las criociencias hay 3 categorías. La criogenia, que estudia el frío en la relación con los materiales. La criobiología, que estudia el frío con respecto a los tejidos y organismos. Y luego está la criónica, que es la aplicación del frío para criopreservar humanos. Johnny, este es lo llamamos vehículo de rescate. En realidad es un camión quirúrgico. Hacemos los procedimientos en este camión. De hecho, podemos hacer cirugías aquí y podemos transportar pacientes hasta Alcor. Cuando un miembro está por morir, ¿con cuánta anticipación reciben el llamado? Bueno, cuando los médicos creen que uno de nuestros miembros tiene 7 días de vida o cuando los doctores creen que puede morir dentro de ese lapso, nosotros enviamos un equipo de emergencia a los pies de su cama, ya sea un hospital o en su residencia. Preparamos todo el equipo y básicamente esperamos. Una vez que se declaró el fallecimiento legalmente, comenzamos el proceso de estabilización dentro de los 60 segundos
a partir del fallecimiento. Una persona está clínicamente muerta cuando su corazón ha dejado de latir, pero sus células aún están vivas. La muerte es un proceso. Por lo tanto, morir lleva un tiempo considerado. No queremos que eso suceda. Así que reiniciamos la circulación, como en la medicina de emergencias cuando practican RCP. Hacemos las compresiones que harán que la sangre circule por todo el cuerpo. Nosotros oxigenamos al paciente y eso oxigenará la sangre y mantendrá sus células vivas, a pesar de que técnicamente su corazón ya no lata. ¿Podrías contarme qué es lo que hace esta máquina? Esto es un dispositivo de compresión que usamos para hacer circular la sangre por todo el cuerpo. Permite que el proceso siga durante horas sin que nos fatiguemos. La mayoría de las personas puede hacer el RCP solo 5 o 10 minutos. Este es un dispositivo a batería que, si lo enciendo aquí, mira. Puede hacerlo durante horas sin pausa. Eso comprime el corazón. Bombea la sangre hacia todo el cuerpo y así circula como si el corazón estuviera latiendo. Entonces, cuando traen un miembro a Alcor, ¿qué es lo que hacen luego con él? Bueno, llevamos al paciente en esta tina de hielo móvil hasta una de nuestras salas de operación. Allí se realiza el procedimiento. Ponemos el fluido crioprotector en el cuerpo para poder prepararlo para llevarlo al punto de congelamiento. ¿Cuál es la diferencia entre el simple congelamiento y la criopreservación? Bueno, en el congelamiento, si tomas una fresa y la metes en el freezer, cuando la saques verás que está jugosa, brillante y con un color muy intenso. Pero si la dejas sobre la encimera unas horas, se convertirá en una papilla. Porque ese congelamiento destruyó la estructura celular dentro de la fresa. Eso no es bueno y es lo que le sucedería a nuestro cuerpo. Pero si podemos reemplazar el agua dentro de la fresa o de nuestro cuerpo con un anticongelante medicinal, entonces la estructura celular nunca cambiaría, no sería destruida, la mantendrá intacta. Con el correr del tiempo, cuando la ciencia evolucione al punto de poder reparar eso, podremos revertir todo el proceso. Descongelar el cuerpo y la estructura celular aún estará intacta. No se volverá una papilla como sí ocurrió con la fresa. Entonces, en eso está la esperanza dentro de todo este proceso. Exacto. Que la ciencia, de algún modo, interceda en algún punto. Tenemos esperanza y el objetivo que tenemos es asegurarnos de que podemos minimizar o eliminar por completo cualquier daño a la estructura celular después de la muerte. Entonces en sí estamos manteniendo el cuerpo del otro lado de la línea de la muerte clínica para que pueda ser resucitado y devuelto a la vida clínica en algún momento. Amigo, me preguntaba si los de esta fotografía son miembros. Bueno, de hecho, Joe es un miembro, aquí de pie. Una vez que realizamos el procedimiento médico, se convierten en pacientes. Y aquí puedes ver una lista con fotos de miembros que pasaron a ser pacientes. Está su fecha de nacimiento y la fecha en la que fueron criopreservados. Johnny, este es el último paso del proceso de criopreservación. Estos son vasos. Y en cada uno de ellos hay 1.703 litros de nitrógeno líquido y tras el procedimiento quirúrgico los pacientes son colocados aquí dentro. ¿Cuántos pacientes pueden contener un vaso? Cada vaso puede contener 4 pacientes. Como ves, tiene una especie de forma circular, de pastel, y adentro está dividido en 4 cuadrantes donde se ubica a cada paciente en un receptáculo. El receptáculo se baja dentro de él y de ese modo podemos colocar a 4 pacientes al mismo tiempo. En este cuarto hay 98 pacientes en total. 98. En este cuarto, todos juntos. ¿Qué se siente saber que un día puedes terminar aquí adentro? Es una buena pregunta, Johnny, porque si alguna vez termino aquí, eso quiere decir que morí. Eso es algo que yo no espero con ansias, pero es mejor que las opciones de un entierro, una cremación o la descomposición, en cuyo caso no existiría la posibilidad de ser revivido ni curado de lo que me haya matado en primer lugar. Los meses siguientes fueron muy difíciles porque comenzamos a asimilar la realidad de lo que sucedió. Yo tenía ataques de pánico, perdí mucho peso, no podía trabajar, comer ni conducir un auto. Era un desastre. Luego comenzaron las preguntas y la culpa.
Ya saben, ¿por qué murió? Tiene que haber sido por algo que yo hice. ¿Podré volver a tener hijos? Si quedo embarazada, ¿sucederá otra vez? Jackson había muerto sin aviso. Y comencé a pensar cosas como, si yo muero, si Mark muere, y tenía mucho miedo. Bien, verán, mi perspectiva de la vida había cambiado. De pronto las cosas que eran importantes no significaban nada. Lo que me importaba ahora eran las relaciones y la vida en sí misma. Necesitaba saber dónde estaba Jackson. Quería la verdad sobre la vida, la muerte, el sentido y el propósito. No quería desperdiciar mi vida en filosofías que no tenían sustancia. Solo quería la verdad. Y luego, después de mucha búsqueda, finalmente la encontré. Sighisoara, Rumania. Este es el lugar donde nació el verdadero Drácula, Vlad Tepes, en el pueblo de Sighisoara, que es considerada la capital mundial de los vampiros. Pero incluso aquí, los únicos fantasmas que encontrarán son los que están disfrazados. Una de las creencias más populares sobre la muerte plantea que una persona recibe su recompensa o castigo de inmediato. Ya saben, el cielo o el infierno, o en algunos casos el purgatorio. Pero Jesús dijo que cuando morimos simplemente vamos a nuestra tumba. Allí permanecemos dormidos hasta ser resucitados en la segunda venida. Y estas son muy buenas noticias. Nos dan la esperanza de un futuro y una certeza para el presente. Jesús dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros podrán oír su voz y saldrán a resurrección de vida. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre la muerte? ¿Qué nos sucede a nosotros? Bueno, el mensaje es bastante simple. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Y para alguien que está perdido, eso es una hermosa esperanza. Me muestra exactamente dónde está Jackson. Está durmiendo pacíficamente hasta el día en que Cristo regrese. No sé qué piensan, pero para mí eso es reconfortante. Entonces, según estos sujetos, la muerte es una especie de sueño, donde la animación queda suspendida. Quienes vienen aquí después de la muerte tienen la esperanza de que un día la ciencia médica llegue a un punto en el que pueda reanimarlos, despertarlos y luego poder continuar donde dejaron. La Biblia ofrece una esperanza distinta. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni tampoco dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese es un futuro por el que vale la pena despertar. La casa en la roca. Lo que creemos que sucede luego de morir va más allá de nosotros. Tiene consecuencias para el carácter de Dios. Dios dice que cuando morimos, morimos. Pero si decimos lo contrario, de alguna forma, entonces dejamos a Dios como mentiroso y reforzamos la mentira original del principio de esta historia épica que el diablo le dijo a Eva: no morirás.
Desde que los seres humanos existimos, hemos cuestionado y luchado contra la muerte. Mi esposa y yo tuvimos la pena de enterrar a nuestro hijo. Y estoy seguro de que los que han tenido que enterrar a alguien amado también vivieron ese dolor. ¿Hay alguna esperanza más allá de la muerte? Sí, la hay. Nuestra esperanza radica en Jesús. Jesús murió, pero ahora vive. Imagínense poder volver a abrazar a quienes amamos. Eso es lo que Jesús promete para cuando regrese a esta tierra para reunirnos. El apóstol Pablo dijo: «Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza». Entonces Pablo nos alienta a tener esperanza. Y continúa diciendo: «Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán». Entonces lo primero que sucederá es que los muertos resucitarán. ¿Imaginan estar cerca de un cementerio en ese día? Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La verdad de la Biblia sobre la condición de los muertos es una novedad tranquilizadora. Dice que descansamos en la tumba, durmiendo. Todo nuestro dolor, sufrimiento, preocupaciones y luchas se terminan. Tras la muerte volveremos a tener conciencia y veremos a Jesús en la segunda venida. Resucitaremos para vivir con Él y nuestros seres queridos para siempre. Eso es lo que yo llamo buenas noticias.